Buenos días. En este tema vamos a desarrollar el concepto de lugar geométrico y sobre todo nos vamos a focalizar en la idea y en el método del arco capaz. ¿Vale? Para empezar tenemos que saber qué es esto del lugar geométrico. Ya lo hemos visto en lecciones anteriores y vamos a denominar lugar geométrico a un lugar especial, ¿vale? A un conjunto de puntos, un lugar en la geometría que va a cumplir una propiedad geométrica determinada, es decir, va a mantener una constancia con respecto a otro elemento geométrico al cual esté asociado. Para entenderlo no es fácil desde un punto de vista teórico, pero sí es muy fácil desde un punto de vista gráfico. Por ejemplo, un lugar geométrico de un segmento, si necesito encontrar un lugar que cumpla una característica constante con respecto a este segmento, lo voy a encontrar en la mediatriz. ¿Por qué? Porque la mediatriz va a ser esa recta que va a dividir al segmento en dos partes iguales, pero que también todos los puntos de la mediatriz, todos ellos, ¿vale? Uniendo donde se cortan los arcos, esta mediatriz va a tener la característica de que todos los puntos contenidos en la mediatriz están a la misma distancia de este extremo que de este extremo. Si todos ellos cumplen esta característica, es que mantiene una característica constante con respecto a este segmento. Luego, cuando hablamos de lugar geométrico, siempre vamos a hablar de una constante, y esa constante puede ser una distancia determinada. Si por ejemplo hablamos de un ángulo, el lugar geométrico de un ángulo va a ser siempre su bisectriz. Vamos a hacer el trazado de la bisectriz, ¿vale? Que siempre es con un arco cualquiera, donde el arco corta a un lado y a otro del ángulo, trazamos un segundo y tercer arco de igual radio y donde se corten, ¿vale? Este punto, al haber estado trazado desde aquí, con una distancia constante, es ya un punto de la bisectriz. Y sabemos que otro punto de la bisectriz es su vértice. Así que uniendo nos vamos a encontrar que esta bisectriz, todos los puntos contenidos en ella tienen la característica constante de mantener la misma distancia con respecto a este lado que a este. Si yo cojo, por ejemplo, este punto M y busco la distancia que hay con respecto a un lado, que siempre vamos a coger la más corta y por tanto debe ser una perpendicular, esta sería su distancia. Si yo ahora hago lo mismo, busco la perpendicular a ese lado del ángulo, giro mi escuadra, busco M y trazo la perpendicular, voy a encontrarme con que la distancia que hay desde este punto a M es la misma que la de M a este punto, ¿vale? Por tanto, si hiciese lo mismo en cualquier punto de la bisectriz, ocurriría igual. Las distancias con respecto a los lados son iguales y por tanto mantiene esa característica constante. Una circunferencia, pues una circunferencia con respecto a su centro va a pasar lo mismo. Si yo hago el trazado de una circunferencia, ¿vale? Este sería el punto centro. Cualquier punto de la circunferencia con respecto al centro, véase por ejemplo este, al cual vamos a llamar radio, esta distancia va a ser la misma que si la cojo a este punto, que a cualquier punto de la circunferencia. Por lo tanto, la circunferencia también es lugar geométrico para el centro, Y si tenemos, por ejemplo, dos rectas paralelas entre sí, tenemos sea R y sea S, ¿vale? Aquí está S, aquí está R. Si yo trazo una recta que mantenga la misma distancia con respecto
a una de la otra, esa recta será un lugar geométrico porque todos los puntos contenidos en ella mantienen la misma distancia. Luego, definición de lugar geométrico es ese lugar para el cual se cumple la condición de mantener una característica constante con respecto al elemento al que va asociado. Vale, ¿cómo hallamos esa recta en el caso de estas dos rectas paralelas? Pues lo vamos a hacer siempre sacando esa recta que esté en el punto intermedio. ¿Cómo lo hago? Con una con una perpendicular en cualquiera de los puntos de esas rectas, sacando la mediatriz de esa perpendicular, ¿vale? Y por donde pase esos dos arcos, donde cortan los arcos, son puntos que están a la misma distancia de uno y de otro, con lo cual al unir yo me encuentro aquí ya con este lugar geométrico que lo vamos a llamar mediana, como la mediana de una carretera. Vale, y ahora vamos a entrar en el arco capaz. El arco capaz es un trazado que es un lugar geométrico también y que lo vamos a utilizar para trazados posteriores interesantes. Y el arco capaz, concretamente, su definición podría ser la siguiente. Se denomina arco capaz de un segmento. Siempre vamos a tener un segmento AB, ¿vale? Por ejemplo, este, ¿vale? AB. Y vamos a decir, se denomina arco capaz de un segmento AB bajo el cual un ángulo, ¿vale? Va a un ángulo beta, por ejemplo, va a formar una apertura determinada con respecto a este segmento, siempre constante. ¿Qué significa esto? Difícil. Si a mí me dicen halla el arco capaz de 45 grados, por ejemplo, en una figura de análisis, lo que me están pidiendo es, si me dicen para este segmento AB haya el arco capaz que pueda mantener una constante, un ángulo constante de 45 grados con respecto a este segmento, me va a dar algo pues como así, un arco, ¿vale? ¿Y esto qué tiene que ver con el ángulo? Pues sí, porque cuando yo lo haya conseguido, todos los puntos de este arco para este segmento AB mantendrán un ángulo de 45 grados, ¿vale? Si yo cojo este, también mantendrá un ángulo de 45 grados. Cualquiera que coja, si forma parte de ese arco capaz, todos los puntos serán un vértice para el cual se va a generar un ángulo de 45 grados y siempre va a ser de 45. Hay tantos arcos capaces como ángulos, por tanto, siempre me van a dar un segmento y me van a pedir un arco capaz de X grados. Por ejemplo, vamos a hacer el de 45 y vamos a ver ahora cómo conseguimos ese arco. Este arco no es ni más ni menos que parte de una circunferencia, por lo tanto yo lo que tengo que conseguir y estoy buscando es el centro de este arco circunferencia que pase por los puntos A y B. ¿Y cómo lo hago? Pues hago siempre el mismo procedimiento. Para empezar, hago la mediatriz del segmento y la dejo definida, no solamente el punto medio del segmento, sino que trazo todo el dibujo de la mediatriz. Vale, aquí está la mediatriz, la hago, ¿vale? A continuación lo que hago es, dependiendo de si yo el arco lo quiero por encima o por debajo del segmento, ¿vale? Si yo el arco estoy buscando un lugar aquí para 45 grados, pues me pongo a trabajar por debajo del segmento en los primeros pasos. ¿Y qué es lo que hago? Trazo por uno de los extremos del segmento un ángulo de 45 grados. Yo voy a aprovechar que tengo la escuadra y sé
que estos ángulos son de 45 para trazar ese ángulo de 45. Es decir, que si me piden que haga un arco capa de 45, yo trazo un ángulo de 45. Si me lo piden de 70, yo trazo un ángulo de 70 y así. Aquí ya tengo el ángulo de 45 grados y lo que voy a hacer a continuación es dibujar su complementario. Sabemos que dos ángulos son complementarios cuando la suma de ambos suman 90 grados. Si yo tengo aquí uno de 45 para sumar otro de 45, pues para que haga 90, para que haga 90 tendré que hacer otro de 45. Por lo tanto, en realidad, con que haga su perpendicular ya lo tengo, ¿no? Y trazo la perpendicular y donde esta perpendicular corta a la mediatriz, ese va a ser el centro del arco capaz que estoy buscando y siempre vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar es el ángulo inicial según me pidan el arco capaz, ¿vale? Hago centro, abro hasta A o hasta B, porque tiene que contener en teoría a ambos, ¿vale? Abro hasta A o hasta B y trazo el arco. Este sería arco capaz de 45 grados. Vamos a comprobar ahora que funciona. Si cojo cualquier punto, por ejemplo el punto C, y lo uno a A y a B, el ángulo que me va a dar es un ángulo de 45 grados, ¿vale? Si cojo cualquier otro punto D y lo uno a A y a B, el ángulo que voy a obtener es también de 45 grados. ¿Para qué me puede servir? Un ejemplo de para qué me va a servir un arco capaz. Pues para localizar puntos. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, en mapas, ¿vale? En donde tenemos que localizar, por ejemplo, yo qué sé, un barco que está situado con respecto a un elemento, sabemos cuál es el ángulo formado y lo único que tenemos que hacer es, con respecto al elemento que me han dado, es el procedimiento que acabo de hacer ahora, su arco capaz de 45 grados. Vale, vamos a trazar un arco capaz de, por ejemplo, pues 30 grados, para que veáis un poco la diferencia entre unos y otros. Si yo tengo aquí un segmento AB y me piden un arco capaz, aquí me lo han pedido de 45 grados, aquí de 30, ¿vale? Pues lo que voy a hacer es mediatriz, una vez que trazo la mediatriz, trazo el ángulo de 30 grados, imaginad que me lo piden el arco, yo necesito localizar un punto por aquí abajo, pues entonces me puedo poner o bien aquí a trabajar con ese ángulo ahora de 30. Lo voy a hacer el arco por aquí abajo y voy a aprovechar el cartabón porque sé que esto mide 30, este ángulo, pues me pongo en él, alineo, busco, estoy alineando con el interior, busco, ¿vale? Tengo aquí ya mi ángulo de 30 y saco su perpendicular. Donde me corta esa perpendicular a la mediatriz, encuentro el centro. ¿Vale? Hemos dicho saco la perpendicular porque quiero construir dos ángulos complementarios entre sí, y donde me corta obtengo el centro. Estoy haciendo el arco capaz por debajo del segmento. Ahora hago centro, abro hasta A o hasta B
Y fijaos la diferencia entre este arco y el de arriba, ¿no? Lo cierto es que cualquier punto contenido en este arco, por ejemplo el punto C, al unirlo con A y con B, ¿vale? Me voy a encontrar aquí a un ángulo de 30 grados, ¿vale? Y así con cualquier punto. Y por último, así porque viene bien familiarizarse con cómo puede quedar el arco capaz, vamos a hacer un arco capaz de 90 grados. Un arco capaz de 90 grados para un segmento dado, por ejemplo, AB, voy a ponerlo aquí, segmento AB, ¿vale? Me dicen 90. Bien, pues yo construyo primero la mediatriz. Esta mediatriz, que ahora veréis qué es lo que va a pasar con ella. No mucho. Vale, mediatriz, marco, aquí está la mediatriz, voy a construir el arco capaz por aquí arriba. ¿De cuánto me han pedido el ángulo? De 90. Vale, pues yo voy y como lo voy a construir por aquí arriba, el ángulo de 90 lo pongo por abajo. Bien, cojo un ángulo de 90, aquí está. Este es un ángulo de 90 con respecto al segmento y su complementario será la perpendicular. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser de 90 ya está cumpliendo la complementariedad. Luego, si yo busco su perpendicular hasta donde corte con la mediatriz, en realidad, fijaos que esta es ya la perpendicular y aquí es donde corta con la mediatriz. Luego aquí está el centro. Si trazo ahora ese arco que pase por A y por B, me voy a encontrar con que realmente para un arco capaz de 90 grados, el arco capaz de 90 grados va a ser siempre la semicircunferencia en donde el segmento es su diámetro. Si cojo cualquier punto, vais a ver que se va a cumplir que el ángulo es de 90 grados. ¿Para qué se suele hacer esto? Pues para, por ejemplo, la construcción de un triángulo rectángulo. Cualquier punto contenido aquí será un triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo trazo el otro arco capaz por la parte de abajo de 90 grados, me encuentro ya la circunferencia al completo y si yo cojo cualquier punto, me encuentro otro triángulo. ¿Y qué me está diciendo esto? Pues que un cuadrilátero inscrito en una circunferencia siempre va a estar definido por su doble arco capaz. ¿Vale? Y si yo triangulo a un cuadrilátero inscrito en una circunferencia, siempre van a ser triángulos rectángulos. Vale, pues con esto acabamos los conceptos de lugar geométrico y arco capaz.